Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, el día de hoy, como mencioné, vamos a hablar sobre la nueva repercusión que está teniendo la elección del Papa, que fue este 8 de mayo, con lo cual quisiera empezar con la primera pregunta, que vendría a ser: ¿qué reacciones ha generado su elección entre líderes políticos y religiosos a nivel mundial? Bueno, en el caso del Papa León XIV tenemos la circunstancia especial de que es estadounidense, nacionalizado peruano. Entonces, tradicionalmente los papas han venido siendo europeos, ¿no? Y una gran proporción de papas italianos. Muchos papas italianos en los últimos 4 siglos, por ejemplo. Y ya con el Papa Francisco como que se rompió ese estándar, ¿no? De que de repente sale papa un latinoamericano, un argentino. Aunque también hay que decir que en Argentina hay unas fuertes raíces italianas, de todos modos, ¿no? Ahora, en el caso del Papa León XIV, lo que tenemos es que es de nacionalidad estadounidense, y eso desde un análisis al menos geopolítico tiene bastante interés, porque de entre todas las naciones del mundo, la que tiene más peso geopolítico, cultural, económico, etcétera, es los Estados Unidos, ¿no? Más allá de que se pueda decir en qué medida China puede disputar la posición de Estados Unidos a nivel de agregados económicos, en términos geopolíticos todavía Estados Unidos tiene una gran fuerza, y a nivel cultural, pues vamos, o sea, los propios académicos chinos escriben en inglés para publicar. Entonces la circunstancia de que haya un papa de nacionalidad estadounidense por primera vez en la historia es algo que es llamativo, pero que al mismo tiempo sea nacionalizado peruano, pues ha generado, por supuesto, reacciones en el presidente de Estados Unidos y la presidenta de Perú. En el caso de Donald Trump, él ha resaltado bastante el hecho de que el Papa sea estadounidense, ¿no? Lo ve como pues una cuestión histórica, como que Estados Unidos tiene que sentirse orgulloso, feliz de esa circunstancia, ¿no? Aunque a decir verdad, ciertos énfasis que ha puesto el cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, respecto de ciertos asuntos de doctrina social de la Iglesia, chocarían con determinados aspectos de las políticas de Trump. En particular, el cardenal Prevost, hoy Papa León XIV, ha enfatizado mucho el aspecto de doctrina social de la Iglesia relacionada con los derechos de los migrantes. Muchas veces se piensa que el compromiso social del católico simplemente se reduce a oponerse al aborto, oponerse que se casen ciertos grupos de la población y punto, y ya está. Y ya el católico como que cumplió, pero la doctrina social es más amplia. La doctrina social de la Iglesia tiene que ver también con los derechos de los débiles, de los pobres, con el bienestar social, y dentro de eso se incluye la cuestión de la migración, los derechos de los migrantes. El tener una dinámica migratoria con un orden, porque los estados tienen derecho a poner barreras migratorias y eso lo enseña la doctrina social católica, pero al mismo tiempo el ejercicio de ese derecho tiene límites, no puede convertirse en una tiranía que pase por sobre los derechos humanos, que son más fundamentales que cualquier tipo de barrera territorial, que son legítimas, pero está también el otro aspecto más fundamental, repito, de los derechos humanos. Entonces, sí, Donald Trump ha salido a felicitar la elección del Papa León XIV, pero al mismo tiempo sabemos que eventualmente puede desarrollarse algunas tensiones entre determinadas declaraciones que puede hacer el Papa León XIV y la política migratoria que lleva Trump, ¿no? Yo sé que es incómodo que yo diga esto para ciertas personas, en el sentido de que hay algunos que están muy comprometidos con una ideología tipo derecha, inclusive católicos, y que más que escuchar la doctrina social de la Iglesia, que tiene definiciones magisteriales sobre los derechos de los migrantes, el asunto de la migración, el derecho que tienen los países a poner límites migratorios, pero al mismo tiempo los deberes que tienen para con los migrantes a nivel humanitario, es parte de la doctrina social de la Iglesia, pero hay muchos católicos que a veces están más pegados a apoyar a un político o a grupos de derecha y punto, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso por el lado del presidente estadounidense. En el caso de pues, nuestra presidenta peruana, ella pues también ha felicitado la elección del Papa León XIV y ha resaltado como que es un peruano de corazón, ha llegado a decir que Dios ama al Perú, que el Papa es peruano y todo eso, ¿no? Y en ese sentido, como de un orgullo nacional, pues sí es una circunstancia simpática, por decirlo así, y en particular lo está capitalizando mucho el pueblo de Chiclayo, ¿no?
El Papa León XIV durante varios años estuvo ahí como misionero, como obispo, y de hecho en su primer discurso mandó saludos en español. No dijo exactamente al Perú, sino dijo a Chiclayo en Perú, o sea, específicamente fue a Chiclayo. Pero he visto también que se han armado ciertas reacciones en medios en Estados Unidos con respecto a que el primer papa estadounidense no haya hablado en inglés. O sea, ha habido gente, sí, como que como que un poco le ha fastidiado el que es el primer papa estadounidense, pero resulta que en su discurso las únicas palabras que dijo en otro idioma fue en español, ¿no? Y eso también puede ser chocante bajo una mentalidad que es muy antimigratoria, o que es de dejar de lado a los hispanos con su idioma español, etcétera, y resulta que el papa americano dio un saludo a un lugar pequeño ahí perdido de América Latina, o sea, desde esa mentalidad, ¿no? De por ahí a Chiclayo. ¿Qué será Chiclayo? Pensarán algunas personas, ¿no? Desde ese contexto estadounidense. Entonces, a ese nivel geopolítico podría decirse un poco ello, ¿no? Es muy interesante lo que nos comenta y justamente destacar lo primero que usted mencionó, que son los deberes de la Iglesia, cómo esto podría chocar, digamos, con la nueva política que se tiene con Trump. Y también profundizando un poco más en lo que usted mencionó, ya hemos hablado tal vez un poco de las reacciones de ambos países, como el estadounidense y el peruano, pero si es que lo tendríamos que ver desde un punto más sobre la visión del Papa, en este caso porque es estadounidense y nacionalizado peruano, ¿cuál cree usted que vendría a ser el nuevo perfil como líder de la Iglesia? Bien, los papas eligen un nombre. Ese nombre ya denota el perfil que quieren manifestar. En el caso de el Papa, León XIV ha elegido ese nombre, León XIV, no se ha llamado Francisco II, ¿no? Esto es relevante hacerlo notar porque se podría pensar en el cardenal Prevost como en continuidad con el Papa Francisco. Y ciertamente hay una continuidad, al punto que algunos pensaban que había escogido el nombre de León en referencia a Francisco. ¿Cómo es esto? El Papa Francisco había elegido su nombre en referencia a San Francisco de Asís. Y el principal compañero de San Francisco de Asís era León. Entonces se decía, bueno, es por eso, ¿no? Pero el propio Papa León XIV ha aclarado que su nombre él lo toma por continuidad con León XIII. Entonces, de que haya una continuidad del Papa León XIV con respecto al Papa Francisco, sí. Pero al mismo tiempo, específicamente el nombre de León XIV lo toma en referencia a León XIII. ¿Y quién fue León XIII? León XIII es el Papa que inaugura la doctrina social de la Iglesia. Entonces, lo que podemos esperar es que este Papa ponga énfasis en la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no solo tiene un magisterio, es decir, pronunciamientos oficiales sobre la cuestión de los sacramentos como la Eucaristía o el bautizo, o sobre cuestiones morales como el aborto, la eutanasia, asuntos de matrimonio, familia, sexualidad, no, sino también sobre cuestiones sobre los salarios, la intervención del Estado, los límites del libre mercado, la justicia en las transacciones económicas, las relaciones internacionales, los poderes geopolíticos implicados. Esos pronunciamientos constituyen la doctrina social de la Iglesia y oficialmente es inaugurada por el Papa León XIII con su encíclica Rerum Novarum del año 1891. Él ahí toma la cuestión obrera, la cuestión de, en medio ya del avance de la revolución industrial, cómo hay obreros que ven posibilidades económicas de progresar, pero al mismo tiempo que se encuentran en situaciones de explotación, de desempleo, de subempleo, y que se crean tensiones sociales porque hay un movimiento político como el socialismo que quiere plantear una revolución social y al mismo tiempo una burguesía capitalista que muchas veces se termina desentendiendo de los reales problemas de la clase obrera. En medio de esa situación social difícil, el Papa León XIII se pronuncia. Entonces, el Papa León XIV, al haber elegido su nombre, como él mismo ha explicitado en continuidad con el Papa León XIII, pues lo que podríamos esperar es que va a ser un papa que va a hablar de los derechos sociales, de los derechos de los más débiles, que va a hablar en contra de diversas formas de opresión política y económica,
Y en ese sentido, el hecho de que él haya sido obispo de Chiclayo y haya visto la situación de Perú con su desigualdad, informalidad, pobreza, centralismo también, porque es como que todo está centralizado en Lima, y como él estaba en Chiclayo, entonces también ha podido experimentar en cierto modo en la población lo que significa no ser el centro, pues seguramente hará esos énfasis, ¿no? Un último aspecto que me gustaría comentar es la cuestión del énfasis que él ha hecho mucho en el tema de la paz, la paz, la paz. Desde su discurso inicial salió a hablar en términos de la paz y dice que la paz de Cristo es, cito, esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y una paz desarmante. Entonces, esto implica que lo que podríamos esperar a nivel geopolítico, para decirlo así, de este Papa, siendo que el contexto de esta entrevista pues, es un programa de visión internacional, pues, ¿no? Es que él hable mucho en contra de la guerra. Y no solo generalidades, sino, por ejemplo, ya el día 14 de mayo, en su discurso a los participantes en el jubileo de las iglesias orientales, ha dicho lo siguiente, cito, desde Tierra Santa hasta Ucrania, desde el Líbano hasta Siria, desde Oriente Medio hasta Tigray y el Cáucaso, cuánta violencia. Y sobre todo este horror, sobre la masacre de tantas vidas jóvenes que deberían provocar indignación, porque en nombre de la conquista militar son personas las que mueren. Entonces no solo ha hablado en general contra la guerra, sino ha mencionado ciertos casos específicos candentes, como por ejemplo Líbano o Ucrania. Y hablar de Ucrania implica todo un cruce de intereses de Estados Unidos, Rusia, la propia Ucrania, etc. Y por último quiero resaltar que en su discurso a los representantes de los medios de comunicación, el 12 de mayo, ha dicho lo siguiente: permítame reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber intentado contar la verdad y por medio de estas palabras también pedir la liberación de los mismos. Esto implica que en situaciones de dictaduras, por ejemplo, donde se encarcele a periodistas, pues podríamos esperar que este Papa vaya alzando su voz. Como usted menciona, es realmente un indicativo desde el nombre que escogió cuál podría ser la nueva función y rol que tome este nuevo Papa. Se puede apreciar, como usted mencionó, que siga con la continuidad de la misión de la Iglesia, como usted, otra vez cito, de lo que viene a ser la ayuda social, siguiendo ya grande camino que recorrió Francisco, el Papa Francisco, y en este caso podría continuar desde ahí y partir y hacer, digamos, un doble trabajo en toda su función. Justamente cuando usted menciona este discurso que dio respecto a la guerra y a la paz, se me ocurre, digamos, otra incógnita. ¿Cuál usted cree que ahora él, como jefe de la Iglesia, cree que usted piensa que la Iglesia Católica podría enfrentar, qué desafíos podría presentar ahora en lo que vendría a ser diálogo interreligioso, tanto en lo que vendría a ser, por ejemplo, en Medio Oriente, que se encuentran estas guerras? ¿Cómo podría influenciar o cuál sería el rol de este nuevo Papa? Bien, en primera instancia tenemos que el Papa León XIV pues ha dicho unas cosas muy interesantes también en su primera homilía. Él ha enfatizado el asunto del compromiso con la verdad y ha hablado de una iglesia misionera. Entonces, él mismo ha sido misionero. Cuando hablamos de iglesia misionera es que la iglesia tiene un depósito de verdad que quiere compartir, que quiere extender a todo el mundo. Pero la forma de extenderlo no es por medio de la imposición, sino por medio del diálogo. Entonces, el Papa León XIV en su homilía ha sido muy claro en enfatizar la dimensión de la verdad y se ha enfrentado a los relativismos, ha hablado en contra de los relativismos. Esto de que si hay muchas religiones, todos tienen razón, las verdades son relativas, etc., no es algo que él haya planteado, sino ha enfatizado el carácter objetivo de verdad de la religión cristiana. Pero al mismo tiempo ha enfatizado la dimensión del diálogo, o sea, no es una verdad que se impone, sino que hay que entrar al diálogo. Y como hablamos de la verdad religiosa, entonces viene el tema del diálogo interreligioso. El Papa León XIV ha enfatizado mucho también la necesidad de salir de un paradigma de la guerra. Y ese paradigma de la guerra, cuando lo pensamos en términos del lenguaje, de la comunicación, cuando él hizo su discurso ante los representantes de los medios de comunicación, habló también de que realicen una comunicación que no sea la comunicación de la guerra. En consecuencia, lo que vamos a esperar en principio, de acuerdo con las palabras que ha dicho, es que va a haber un énfasis en la verdad, en la proclama de la verdad cristiana, pero desde un tono dialogante, ¿no?
Eventualmente ese diálogo puede implicar la denuncia de situaciones injustas y la denuncia del error también. Por ejemplo, algo bien interesante en el contexto del diálogo interreligioso es que se va a dar en gran parte en un mundo que es arreligioso o antirreligioso, al menos en Occidente. En su primera homilía, el Papa León XIV enfatizó que muchas veces a las personas que tienen fe se las excluye o se las ve con burla, y que el reto es proclamar la verdad del Evangelio en medio de ese contexto. Entonces, el Papa como ha puesto muy claro que tenemos que defender la fe y hacer brillar la fe en un entorno cultural, social, político, económico, donde al menos en general en Occidente no está presente la fe. En cuanto a la cuestión de Oriente, ha sido muy interesante lo siguiente que él dijo en el discurso a los participantes en el jubileo de las iglesias orientales. Cito: León XIII señaló que la conservación de los ritos orientales es más importante de lo que se cree, y con este fin prescribió incluso que cualquier misionero latino del clero secular o regular que con consejos o ayudas atraiga a algún oriental al rito latino sea destituido y excluido de su cargo. Fin de cita de León XIII. Y dice León XIV: acogemos el llamamiento a custodiar y promover el Oriente cristiano. Traduzco un poco esto, qué implicancias religiosas tiene. Esto lo dice en el contexto de hablar de la belleza de la liturgia oriental. En la Iglesia Católica la liturgia se da en la misa, pero resulta que en la Iglesia Católica hay muchos ritos. Está el rito latino, que es con el que estamos más familiarizados, los que vamos a misa, pero también existen ritos orientales. Esos ritos orientales son parte de la Iglesia Católica. Hay iglesias orientales que tienen sus formas de celebrar la misa, que esencialmente tienen la proclamación de la palabra, la consagración eucarística, pero hay múltiples otros detalles litúrgicos en donde tienen sus variaciones y su riqueza cultural. El Papa León XIV, en lugar de decir, no, el rito latino es el absoluto y todos tienen que hablar en latín y de ahí todo se corta y nadie puede hacer nada fuera de eso, no ha sido su estilo. Tampoco ha sido decir, bueno, vamos a relativizar el culto religioso, la liturgia, vamos a dar una libertad o libertinaje en donde pueden venir con panderetas a hacer la misa como les dé la gana y bailando, ¿no? Tampoco ha dicho eso. Entonces es interesante porque por un lado no es que haya dado como un absoluto de que todo el mundo tiene que hacer cierto tipo de misa, el rito latino, en latín y no sé cuántos, y al mismo tiempo tampoco es que haya dicho pueden hacer las cosas como les dé la gana, sino lo que ha hecho es valorar las tradiciones religiosas orientales sobre la liturgia. Esas tradiciones religiosas orientales son muy antiguas y de hecho el Papa menciona en el mismo discurso que hay liturgias que se dan hasta en la lengua de Cristo. Entonces él quiere rescatar toda esa tradición litúrgica en vez de eliminarla, lo cual muestra que él tiene una apertura a las distintas formas de manifestación religiosa, pero al mismo tiempo pone énfasis en la doctrina. Y la liturgia, por lo tanto, se está enriqueciendo o se va a propiciar el recuperar y resaltar el oriente cristiano. Porque cuando pensamos en cristianismo, y con esto cierro, muchas veces pensamos en las formas occidentales a las que estamos acostumbrados. Y en Oriente hay toda una riqueza de liturgia, de ritos, de costumbres que vale la pena recuperar. Y esa belleza de liturgia es algo que se debe resaltar y así lo va a hacer el Papa León XIV, según lo que ha dicho al menos. Justamente a modo de una conclusión, ya habiendo mencionado justamente el trabajo que está haciendo en este corto tiempo León XIV, si hablamos de su apertura a lo que es el trabajo social, si hablamos de su apertura al diálogo, a detener lo que vendría a ser las guerras, también lo que usted mencionó ahora último, lo que es la conservación también de lo que viene a ser la iglesia cultural en Medio Oriente, por ejemplo. Ya viene mencionando tantas características del Papa que estamos conociendo. ¿Cuál cree usted que hayan sido los factores que hayan influido y cuál sería el mensaje o el nuevo objetivo de la Iglesia al haberlo elegido a él como el Papa León XIV? Es un asunto complejo porque, claro, lo que está detrás de la elección, cuando se va a realizar la elección de un papa, se cierran las puertas para que los cardenales diluciden ahí su votación y hay una frase
que se dice en latín extra omnes, que quiere decir los hombres quedan fuera. Es una forma de decir la elección que vamos a realizar aquí está fuera de lo que se pueda decir en el análisis político, geopolítico, intereses de izquierda o de derecha, etcétera, etcétera. Claro que desde una perspectiva de personas que no tengan fe católica, pues verán la elección del Papa simplemente como un juego político. Y yo entiendo perfectamente eso, o sea, que alguien que no tenga la fe católica tiene que ver la elección del Papa simplemente así, un juego político y ya está, ¿no? Pero en el caso de las personas que tienen la fe católica, como es mi caso, pues consideramos que en esto está la providencia divina. Esto no significa que Dios haga como un tipo de elección automática, pero sí en su providencia Él está en control, ¿no? Un amigo mío, por ejemplo, decía en redes sociales en estos días previos a la elección del Papa, en donde venía la incertidumbre, muchos católicos y también preocupación. Hay católicos que quieren que salga tal cardenal o tal otro cardenal de tal tendencia, más tradicionalista o más flexible y todo eso, y sienten que si no sale tal o cual, entonces la iglesia se quiebra. Y este amigo mío publicaba esta frase, ¿no? El Papa que va a salir es el que Dios quiere o el que Dios permite. O sea, bajo cualquier escenario, para la perspectiva de fe, Dios estaría en control. Entonces yo no puedo decir con certeza qué será lo que dentro habrá definido el asunto, pero al menos a nivel personal, como cierta, digamos, especulación o hipótesis a nivel de análisis geopolítico, dado el contexto del programa, diría, era difícil que salga un papa de alguno de los dos extremos, o sea, no podía salir como el más conservador de todos los cardenales, el más ultraconservador difícil, y que hubiera salido como el más ultraliberal difícil. Ojo, estas pueden ser tendencias personales que pueden tener los cardenales. Eso no significa que en la Iglesia Católica haya dos doctrinas. O sea, hay una sola doctrina oficial definida y luego hay gente que se tira para un lado o para otro, porque los seres humanos tienen sus coherencias y sus incoherencias también. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera salido el papa más conservador de todos? Pues se hubiera armado un cisma. O sea, el otro lado hubiera hecho problemas. ¿Qué hubiera pasado si salía un papa así ultraliberal, por decirlo con algún término, ¿no? O ultramodernista? Pues se hubiera levantado el otro lado. Entonces, al menos desde un análisis, digamos, político, ninguno de los dos extremos era viable, porque el papa, para salir elegido, tiene que ser elegido con 2/3. Eso es muy grande. O sea, acá en Perú, ¿cuántas veces hemos vivido elecciones? Creo que las 3 últimas elecciones, en donde ganan por 50% más uno, ¿no? Prácticamente, donde se está contando los votos hasta el último momento, donde está muy polarizada la cosa. En cambio, el que el Papa sea elegido con 2/3 de votación de los cardenales lleva al menos a una importante estabilidad, porque significa que la gran mayoría está de acuerdo con esa elección. En ese sentido podría decir que el Papa León XIII puede dar un buen balance respecto a esos extremos. Claro, esto es una expectativa o esperanza que puede ser visto como un mero cálculo político para quienes no tienen fe, o para quienes sí tenemos fe, pues como un cuidado que Dios tiene de su iglesia en medio de todo. Justamente me quedo con lo último que dijo, ya para concluir esta entrevista, que el nuevo papa que ha sido escogido, tanto desde una visión religiosa, ha sido el elegido, y desde una visión política, como usted menciona, es el que va a traer el balance, y es lo que esperamos para estos próximos años, y que el mundo, digamos, con este nuevo papa encuentre más paz y amor, que es lo que proclama la iglesia. Muchas gracias. Hola, si has llegado hasta aquí es porque te sirve el contenido de este canal. Dado ello, puedes, si deseas, apoyarnos a seguir produciendo este tipo de contenido. Puedes donar directamente por PayPal al link que dejo en la descripción de este video, o asimismo adquirir alguno de los varios libros que tengo publicados, y el link también lo dejo en la descripción de este video.